Ya está confirmado, pues aunque fuera un secreto a voces, faltaba la confirmación total. El Mundial de Fútbol de 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos, siendo nuestro país el que más ciudades, estadios y partidos acogerá. Un acontecimiento planetario que supondrá una oportunidad para acelerar algunos proyectos ferroviarios y para que nuestro país saque pecho de alguna forma de la red de alta velocidad, ya que la mayoría de sedes estarán conectadas por ferrocarril rápido, en algún caso ya más que asentado y en otros a la espera de remates o con plazos más ajustados, incluyendo los otros dos países organizadores o las conexiones entre los tres. Con el anuncio oficial se dieron también las ciudades sede donde habrá partidos, que en España serán 9, con 11 recintos deportivos, pero a falta de dilucidar dónde se disputará la ansiada final, donde la disputa entre el Santiago Bernabéu, el nuevo Camp Nou o el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún por construir, sigue en el aire y donde, como ya se aventuraba, Valencia se quedará fuera al no tener, según la FIFA, un estadio a la altura de las exigencias para tal evento. Un desastre que sorprende teniendo en cuenta que hablamos de la tercera ciudad española y que debería llevar a la reflexión en la capital del Turia en muchos aspectos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Finalmente, y tras algunos descartes, en España las 9 ciudades que tendrán la oportunidad de vivir esta cita serán La Coruña, Barcelona con 2 sedes, el Camp Nou y el RCD Stadium, Bilbao, Las Palmas, Madrid con el Santiago Bernabéu y el Metropolitano, Málaga, San Sebastián, Sevilla con la Cartuja y Zaragoza, donde recordemos se comenzó hace poco la construcción de la nueva Romareda, y finalmente lugares como Vigo, Murcia o Gijón se han quedado fuera. Pero a lo que vamos en este vídeo, la confirmación de las sedes, y a pesar de la ausencia de Valencia o Alicante, dos puntos muy asentados en nuestro mapa ferroviario, al menos en España se podrán hacer gran parte de los traslados entre diferentes sedes en tren rápido, ya que para entonces todas las ciudades, salvo obviamente Las Palmas, estarán conectadas por alta velocidad, con algunas puntualizaciones, como La Coruña, cuyos servicios por tren no debería mejorar gran cosa de aquí a entonces en tiempos de viaje, aunque presumiblemente tendrá más frecuencias y plazas, y para entonces quizá ya veamos a más marcas aparte de Renfe circulando en esta línea. El otro caso en el aire es el de las dos sedes vascas, ya que la Y, que llevará el AVE a Bilbao y San Sebastián, debería estar a pleno rendimiento para el 2030. Sin embargo, los plazos se siguen retrasando e irá muy justa la culminación del enlace entre Vitoria y Burgos, sin olvidar que los trenes veloces no entrarán en Abando para entonces y se quedarán en Basauri. Sin embargo, la gran duda estará en las conexiones por tren de los otros dos países. Marruecos se ha propuesto grandes inversiones para esa cita, incluyendo el estadio más grande, que albergaría a 110.000 espectadores y también podría tener listo para entonces mejoras en su red, aunque las miradas más importantes estarán puestas en el desafío que le supondrá a Portugal acabar su conexión estrella entre Lisboa y Oporto, que tendrán 3 estadios para ese mundial y quizá, si todo va bien, puede que su conexión con Vigo, muy justa en plazos. La otra, la línea hasta Badajoz y por tanto Madrid, ya es más que obvio que no estará acabada para el 2030 y como pronto 2032, aunque se esperan mejoras en el trazado a ambos lados de la frontera que puedan dejar un viaje entre ambas capitales ibéricas y sus 4 estadios sede en unas 6 horas. La otra conexión, la del túnel submarino en el estrecho de Gibraltar, proyecto del que hemos hablado en 2 vídeos del canal, sigue siendo un proyecto que a pesar de su complejidad y alto coste, se sigue asegurando como realizable y los pasos que se van dando, siendo todavía muy tibios, parecen conducir a su consecución. Si bien, para nada, estaría en ese hipotético 2030 como algunas voces se atrevieron a decir, y por mucho que se quiera, el traslado entre distintos países de la cita se tendrá que hacer ante todo en avión. Un detalle que parece imposible dados los plazos es el de algún tipo de aceleración en esas obras o tramos pendientes, dado el poco tiempo que falta, apenas 5 años y medio,
que contrasta, curiosamente, con el Mundial de 2034, que ya se confirmó en el mismo día y que será en Arabia Saudí. Otra muestra más de lo importante que es el dinero para estos eventos, ya que a diferencia de otras citas no ha tenido rival y se organizará en un solo país, mientras el del 2030 se hará en tres, más otros tres sudamericanos que acogerán algún partido, así como las dudas en muchos aspectos, como los derechos humanos, el tener que volver a celebrarlo en invierno o que la mayor parte de estadios o infraestructuras estén por construirse y que no han supuesto ningún problema. Además, es de esperar que el país de los petrodólares anuncie grandes inversiones también en transporte público o su red de alta velocidad de aquí a entonces. Sea como sea, el Mundial volverá a España casi 50 años después, una cita que puede ser muy importante en muchos sentidos y donde esperemos que las infraestructuras ferroviarias estén a la altura del desafío. Estaremos muy pendientes a lo que pueda suponer esta confirmación, así como de sus sedes, y contaremos las novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.